Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043, para que en caso que tengas alguna pregunta, te quieras integrar al grupo, con gusto lo puedes hacer. En Facebook te recomiendo seguir la página Derecho Agrario. En YouTube, ingresar al canal Ramón Herrera Chela, para que en ambos encuentres este video y casi más de 300 videos sobre la materia. El tema de hoy aplica para ejidos y comunidades por igual, también por equidad de género. Cuando me refiero a ejidatario, también abarco a la mujer, ambos géneros. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Y con un amplio margen, el tema ganador es: ¿debo comprar ante notario el solar ejidal irregular? Señalé comprar porque es el lenguaje coloquial que se utiliza, porque en estricto derecho no existe el contrato de compra-venta de un solar irregular, por la sencilla regla de que nadie puede vender lo que no es de su propiedad. Y un solar ejidal o comunal tiene esa característica: la propiedad en sí sigue siendo del ejido o de la comunidad como persona moral, y la persona física únicamente tiene la posesión, lo ocupa principalmente para casa habitación. Más bien, entonces estaríamos hablando de una cesión, un contrato de cesión, de ceder pues el derecho de la posesión y todo lo que implica: ocuparlo, usarlo, disfrutarlo, etcétera. Pero la posesión es irregular. Por lo tanto, ni la propia ley agraria lo contempla. Si revisas los 200 artículos de la ley agraria, no vas a encontrar que refiera a un contrato de cesión de derechos sobre un solar irregular. Fueron malos los cálculos que hicieron, incorrectos los cálculos que hicieron los legisladores y todos los que apoyaron en 1992, durante el debate, la actual ley agraria. Suponían que con la entrada en vigor de la actual ley iban a regularizarse casi todos los solares en un transcurso de cierto periodo de tiempo. Han pasado casi 30 años y siguen existiendo muchísimos, miles de solares irregulares dentro de ejidos y comunidades. Y hay preguntas que quedan al aire, complicadas de responder, que nos va llevando de la mano con este planteamiento inicial. Por ejemplo, ¿y entonces para qué se adquieren los solares irregulares? ¿Para qué la compraventa? ¿Para qué los contratos de cesión? Si son ilegales, si son irregulares. Pues la gente compra los solares irregulares por necesidad, no por gusto. Por necesidad de tener una casa de habitación para su familia. Y eso es un fenómeno inevitable. La población crece y se requieren pues de espacios para construir casas habitaciones. Y ese segmento de la población, el del campo, el de la zona rural, pues está olvidado. No tienen acceso a programas de apoyos que le pudieran brindar pues a la mayoría un terreno seguro. No tienen créditos bancarios. Y entonces, ¿cómo le podemos hacer? Una de las opciones que se utilizan es precisamente el tema de hoy: acudir con el notario público para darle de alguna manera alguna certeza sobre la existencia del acto. El acto consistente en que se va a ceder la posesión irregular a cambio de un pago de dinero. El notario público, con su fe, únicamente da fe del acto. Por ejemplo, que Pedro le entrega o le paga a Andrés 80,000 pesos por el solar, que también le llaman predio, lote, baldío. Y en cambio
Andrés le entrega la posesión del solar y todo lo que hay en su interior, en caso que haya construido. Ojo ahí para no confundirnos. Lo que el notario nada más está haciendo constar con su fe pública es de que se está entregando una cantidad de dinero por esa operación, por ese acto. Y por lo menos esa fe pública que va a proteger el acto de la entrega del dinero y del solar puede servir como una prueba ante una eventual o futura demanda o contrademanda, ya sea para recuperar el solar o, en su defecto, para recuperar el dinero. Ojo, muchos notarios prefieren no prestar sus servicios para esta clase de operaciones o de actos, porque pues no les consta la situación legal del solar, del lote, del terreno. Y miren que lo agrario se cocina aparte. Son muy contados los notarios, y me consta, que le entienden la lógica al derecho agrario. Lo suyo de los notarios es el derecho civil, que en algunos aspectos sí es primo hermano de lo agrario, pero en varios aspectos no. Se cocina aparte, es harina de otro costal lo agrario, incluyendo en lo inmobiliario, y más en especial si el solar es irregular. Los notarios a veces se mantienen al margen de esa clase de actividades o de servicios que se les solicita porque no quieren verse después involucrados en actividades fraudulentas que los anden mandando a citar por parte del Tribunal Agrario, por parte de la Fiscalía, que usted dio fe, etcétera, etcétera. Por cierto, el hecho de que el notario público dé su fe ante el acto de la entrega del dinero y de que se asegura que se va a entregar la posesión, esa situación no regulariza el solar irregular. No se te va a entregar un título de propiedad privada. Es más, si el notario, para protegerse también, esa fe pública que otorga, decide integrarla dentro del contenido de una escritura pública, pero por escritura pública me refiero al protocolo, al índice, al apéndice pues del libro donde quedó asentado este acto. Eso en sí no es una escritura pública de propiedad privada, no lo vayan a confundir. Es solamente pues donde quedó constancia, insisto, de la entrega del dinero a cambio de una posesión. Pero respecto al estatus legal del terreno, del lote o del solar, no se regulariza, se mantiene igual. Y pues bueno, viene la pregunta consecuente: ¿y qué pasa si ningún notario de la jurisdicción quiere dar fe pública pues de la compraventa, entre comillas? ¿Qué hago? Ojo aquí, les va un mal consejo. Ármate una coartada respecto a un conflicto y llévalo en forma de demanda ante el Tribunal Agrario. Pues resulta ser que el Tribunal Agrario, de acuerdo a su ley orgánica en el artículo 18, sí es competente como autoridad para atender y resolver asuntos sobre posesiones de tierra. Y el solar sí califica, porque, como lo vengo diciendo, en el estricto derecho, la propiedad del solar es del ejido. Los posesionarios nada más tienen la ocupación física, a veces justificada pues con algún documento defectuoso en términos legales, como pues es esa constancia de posesión, como es ese contrato de compraventa entre comillas, etcétera. Y lo que he hecho entonces, y funciona, es de que armo una coartada, de que por ahí hay un conflicto, ya sea que el que me vendió, o la esposa del que me vendió, o el hijo de quien me vendió, me anda molestando y perturbando en mi posesión, y yo vengo y lo demando.
O a veces los vecinos nos echan la mano y hasta al vecino le conviene. En ocasiones se convenció a los vecinos que hasta les conviene. ¿Sabes qué? Voy a presentar una demanda en tu contra diciendo que está mal colocado el cerco, la barda, el corral, que te me estás metiendo, o tú demándeme a mí que yo te estoy metiendo a tu solar. Eso sí, sean cuidadosos. Esa coartada tiene que ser lo suficientemente creíble por parte de la autoridad. Y ya en plena audiencia, lo primero que les va a decir el magistrado agrario, platiquen para que lleguen a un convenio. Y sí puede ser posible, desde luego, llegar a un convenio. De decir, está bien, voy a recorrer el solar, el terreno, aquí digo, el límite, la colindancia, el corral, la barda, la vamos a recorrer aquí, firmo que me comprometo. Aunque físicamente pues no lo vas a hacer, ya está allá donde debe estar posicionado. Y con eso el tribunal puede elevar ese convenio a sentencia. O bien pueden dar la batalla, pero ya sabemos cuál va a ser el desenlace. Ya sabemos en qué va a terminar esa sentencia. Lo interesante de aquí es de que si el tribunal agrario dicta una sentencia producto de un convenio o de una litis, esa sentencia alcanza el rango de cosa juzgada. Y en mi opinión, una sentencia con rango de cosa juzgada tiene más efecto legal que incluso la fe notarial y cualquier otra fe que pueda dar algún otro funcionario, porque el tribunal agrario es la autoridad competente. Por ese motivo lo faculta la ley para resolver este tipo de situaciones. Ojo ahí, también para que no se vayan a confundir y enredar. Esa sentencia nada más va a tener efectos respecto a la posesión. El solar va a seguir siendo irregular. En tanto no se llegue un programa como antes era Coret, ahora INSUS, o elegido la comunidad decidan hacer su asamblea para regularizar, asamblea de funcionarios especiales, para regularizar y ahora sí asignar en propiedad los solares. En tanto eso no se ocurra, la sentencia del Tribunal Agrario es el documento más cercano a un título de propiedad, al menos para efectos de proteger la posesión y sobre todo pues lo construido, lo invertido. Les recomiendo que no abusen y si van a hacer esta maniobra legal, háganlo con mucho cuidado porque si el tribunal los cacha, les puede resultar contraproducente. En mi caso, lo hago en situaciones muy especiales. ¿Qué otras ventajas tiene ya sea la sentencia del Tribunal Agrario o si un notario sí otorgó su fe pública? Es de que ante un futuro conflicto de posesión de cualquier índole, pero que implica la posesión, pues llevas la ventaja si ya traes un documento con fe pública o dictado por el tribunal mediante una sentencia de que vienes detentando de manera preferente la posesión, y eso pues te da ventaja pues para ganar ese futuro pleito. Y aquí está lo interesante, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, lo principal es el terreno en sí y lo accesorio es lo que está construido, la casa, el local comercial, etcétera. Lo que le pase al solar se va junto con la casa. Entonces más vale que si vas a comprar un solar con una casa construida o si vas a construir en él, de alguna manera asegures alguna de las estrategias que aquí te estoy compartiendo de manera gratuita. Porque lo irónico del caso es de que la tierra en sí no tiene tanto valor como la casa construida o el local comercial construido. Pero lo que le pasa al terreno se lo lleva entre las patas de los caballos, a la construcción. Y ojo ahí, también cuando estés ante un eventual pleito de posesión, y si tú fuiste quien construiste, le invertiste, le mejoraste, le ampliaste la construcción, también asegúrate de probar, de demostrar eso ante el tribunal agrario, No vaya a ser que pierdas la posesión y pierdas todo, como se dice vulgarmente en el rancho, te pase como el perro de las dos tortas. Más vale que le pruebes al tribunal
cuánto invertiste y de qué forma lo invertiste y le llevas comprobantes para que en el peor de los casos, si pierdes la posesión, por lo menos el tribunal condene a quien te ganó a que te pague lo que invertiste, lo que le mejoraste. Entonces, toma nota de eso también. Y la otra ventaja con esa sentencia o con ese contrato de cesión de la posesión con fe notarial es de que en un futuro se va a regularizar, no sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Ese documento, esa sentencia, te va a servir para que ahora sí te asignen en propiedad el solar que antes era irregular y que ahora ya lo está regularizando, ya sea un programa de SEDATU, ya sea el mismo ejido o comunidad, cuando decidieron hacer su asamblea para estos fines. Y, sin duda, cuando el solar ahora sí ya cuenta con su título de propiedad privada, o como le llaman también coloquialmente, sus escrituras de propiedad, debe estar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y el comercio del municipio que corresponda. Entonces sí, se le puede llamar con todas las de la ley compraventa. Y ahora sí, el notario es el indicado y va a invocar el Código Civil del estado que corresponda. Pues así las cosas, vámonos a algunas conclusiones. Los pocos abogados y abogadas que le saben a estos temas, la mayoría de esos poquitos son celosos. No comparten lo que saben. Y los que sí se animan, se ponen a platicarlo, como si el público oyente, como si el ejidatario, los pasantes, los abogados, fueran expertos en el tema. Y nada más están tomándose un café, hablando de lo que ya todo el mundo sabe. Ese es un error. O utilizan pues ese lenguaje muy rebuscado en términos del léxico jurídico, que no ayuda en mucho. Y que conste que varios funcionarios hacen eso, aun cuando se atreven por ahí a compartirnos unos minutos sobre ese tipo de temas. ¿Qué les cuesta hacernos el favor completo? Pues si van a abordar temas tan delicados como esto, pues platíquenselo en el lenguaje que el ejidatario promedio lo pueda comprender, la abogada, el abogado. Lo que compartimos aquí, por ejemplo, son nociones básicas. Quisiéramos resolver la mayoría de las dudas, de las preguntas que surgen con motivo de los solares irregulares, pero por lo menos compartimos lineamientos que pueden servir para que estés consciente de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer, para que luego no te anden chamaqueando pues por ahí. Y sobre todo pues qué alcances legales, qué efectos jurídicos pueden tener esta clase de actos, pues para que no te anden enredando. Y el tema se hace complejo, de hecho, porque para colmo, ni la propia ley agraria, ni su reglamento respecto a los solares ejidales, ni las tesis, ni jurisprudencia de la Corte, han establecido lineamientos claros, un caminito a seguir. Es más, ni los tribunales agrarios, y me consta, tienen uniformados los criterios a nivel nacional, que pudieran pues servirnos como una referencia de cuáles son los factores que influyen, cuáles son los lineamientos, pues para saber qué desenlace puede tener un conflicto relacionado con los solares irregulares y sobre todo cuáles son las medidas que uno puede tomar para evitar que se multipliquen esta clase de problemas, porque la necesidad ahí está y sigue creciendo. Eso que te comparto lo aprendí en la marcha, lo aprendí entre tantos casos y considero que si lo compartimos pues pueden disminuir esta clase de problemas. Pues así las cosas. Si tú tienes algún otro punto de vista que tú consideres puede complementar lo aquí dicho, compártelo, te lo agradezco en primera persona. Inclusive si tú consideras que no estás en desacuerdo con algún punto, yo voy a ser el más interesado en que dejes tu opinión, pero también por ahí nos ayudes a decir por qué no o por cuál es lo que tú consideras correcto. Y también tus saludos, muy importante, es una forma pues de agradecer el esfuerzo que se hace a través de todo el grupo que está atrás, que son puros abogados y abogadas, Esto lo hacemos por amor al arte y ahí abriendo espacio entre nuestras ocupaciones, por eso de hecho el horario.
Nos vemos pues en la siguiente transmisión. Pasen buenas noches, hay que seguirnos cuidando ahí de la pandemia.